Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Fundamentos. El día de hoy, prosiguiendo con la clase del querido y apreciado profesor Vincenzo Barba, tenemos, prosiguiendo con el curso internacional en Derecho de Obligaciones, la temática del cumplimiento de la obligación. El profesor Vincenzo Barba es catedrático de la Universidad de Roma La Sapienza, autor de diversos libros, publicaciones tanto en Italia como en América. Es un jurista muy sensible a las experiencias latinoamericanas, así que es un honor siempre escuchar y aprender del profesor Vincenzo Barba. Así que inmediatamente le damos la palabra. Caro Vincenzo, te escuchamos con mucha atención. Querido Carlos, muchísimas gracias al Instituto Jurídico Fundamentos por esta invitación y por este curso que en el día de hoy llega a su cuarta sección. Y la sesión de hoy y también la sesión de mañana es una sesión dedicada a la extinción de la obligación. A lo largo de este curso hemos visto antes qué es la obligación y cuáles sus fuentes, cuáles son las modificaciones subjetivas de las obligaciones y por fin ahora vamos a ver la extinción de la obligación. La primera cosa que tenemos que decir, y en este sentido podemos decir que lo que pasa en el derecho civil italiano es casi lo mismo de lo que se encuentra tanto en el derecho civil español como en el derecho civil peruano. Tenemos que distinguir entre una hipótesis que podríamos decir el caso, que podríamos decir como modo normal de extinción de la obligación, que sería el cumplimiento o el pago, pero todo el mundo sabe que no es el único modo en el que la obligación puede extinguirse, ya que existen otros casos de extinción de la obligación. Y en particular, ahora vamos a hacer para dar una idea general de la extinción de la obligación, cuáles son las otras hipótesis, al menos en el derecho civil italiano, pero diría que pasa lo mismo en el derecho civil español y también en el derecho civil peruano. La obligación se puede extinguir por novación, por condonación de la deuda, por compensación, por confusión de los derechos del deudor y acreedor, y finalmente por la pérdida de la cosa, la que en derecho civil español llaman como la pérdida de la cosa y que en derecho civil italiano más genéricamente se considera como la imposibilidad sobrevenida de la prestación de la obligación. La novación está regulada en el Código Civil italiano en los artículos 1230 y siguientes. La condonación de la deuda está regulada en los artículos 1263 y siguientes del Código Civil, la compensación en los artículos 1241 del Código Civil y a seguir la confusión de los derechos del deudor y el acreedor y la imposibilidad sobrevenida de la prestación que correspondería casi por completo al caso que en el derecho civil español está regulado como la pérdida de la cosa. En la charla de hoy nos vamos a centrar en el cumplimiento o pago de la obligación y diríamos que esto sería el modo con el que la obligación tendría que extinguirse normalmente, o sea, si yo pienso a la que es la
fisiología de la obligación, diría que es el modo más sencillo, fisiológico de la extinción de la obligación, y sería el modo en el que se realiza básicamente el interés del acreedor. Como es bien sabido, la obligación es una relación jurídica entre dos sujetos, entre dos partes, el deudor y el acreedor, y es una relación jurídica por la que el deudor tiene que ejecutar una prestación para satisfacer el interés del acreedor. Así que cuando se realiza el cumplimiento o el pago de la obligación, se realiza un hecho que determina la realización del interés del acreedor. En el derecho civil italiano, mejor dicho, en el Código Civil italiano, por cuanto podamos buscarla, no encontramos ninguna disposición en la que se establezca con claridad qué es efectivamente el cumplimiento o el pago. Todo el mundo entiende que es el cumplimiento, que es el pago, porque sería el hecho de que el deudor cumple con la obligación, pero no tenemos una definición del cumplimiento de la obligación o del pago de la obligación. Lo que sí tenemos es la definición del incumplimiento de la obligación, ya que la definición del incumplimiento de la obligación sería como el supuesto de hecho que determina la responsabilidad contractual. Esta norma, a mi parecer, y a parecer de la doctrina italiana, es una norma muy importante al momento de estudiar el cumplimiento de la obligación. Y por cuanto pueda parecer paradójico, que para entender qué es el cumplimiento tenemos que mirar a lo que es el incumplimiento, esta es la cosa que más sencillamente se puede hacer, porque en el momento en el que el legislador italiano establece que es el incumplimiento de la obligación, es evidente que al revés nos está diciendo que es el cumplimiento. Y si vamos a ver cuál es la definición de incumplimiento que se encuentra en el Código Civil italiano, esta se encuentra en el artículo 1218. De acuerdo con lo que está dispuesto en el artículo 1218, el incumplimiento de la obligación se realiza cuando el deudor no cumple exactamente la prestación debida. Así que haciendo un razonamiento al revés, pues podemos individuar, podemos establecer cuál es la definición de cumplimiento o pago de la obligación. Y podemos decir que sería la ejecución exacta de la prestación debida. Y creo que las palabras más importantes en las que tenemos que fijarnos son, por un lado, ejecución de la prestación y por otra, exacta. No basta con que no basta con que exista una ejecución de la obligación, sino que esta ejecución tiene que ser exacta. Ya que si tenemos una ejecución de la prestación debida, pero esta ejecución no es exacta, eso determina que no haya cumplimiento de la obligación, sino que incumplimiento. Así que, por ejemplo, si yo tengo que la prestación
consideración de la obligación que yo tengo que hacer es la de, por ejemplo, dar una clase. Yo doy una clase, pero doy una clase muy mala. O, por ejemplo, tengo que dar una clase que dura 1 hora y media y doy una clase que dura solo media hora. En este caso, una ejecución seguramente ha habido. Lo que pasa es que la ejecución que hubo no se puede decir exacta, así que este hecho no tiene que considerarse como un cumplimiento de la obligación, sino como un incumplimiento, porque cada ejecución que no fuera exacta no sería un cumplimiento de la obligación, sino un incumplimiento de la obligación. Y en este sentido, cabe destacar que cuando se habla de incumplimiento de la obligación, se distingue por esta razón dos tipos de incumplimientos: el incumplimiento total y el incumplimiento parcial, o mejor dicho, el incumplimiento absoluto y el incumplimiento relativo. ¿Cuál es la diferencia? El incumplimiento absoluto sería el caso del que el deudor no hace nada, o sea, no cumple no realiza ninguna prestación o ninguna prestación parcial. En cambio, en el incumplimiento parcial, el incumplimiento relativo, lo que pasa es que el deudor efectivamente realiza una prestación, pero no se puede decir que valga como cumplimiento de la obligación porque esta ejecución es inexacta. Esto significa que para distinguir entre el cumplimiento o pago de la obligación, que sería la ejecución exacta de la prestación debida, el incumplimiento, especial modo el incumplimiento relativo, en que tenemos que fijarnos es básicamente la exactitud de la ejecución, la exactitud del cumplimiento, ya que si no hay esta exactitud, lo que básicamente pasa es que el hecho no se puede considerar de cumplimiento, sino de incumplimiento. Otra consideración de carácter general. Se habla genéricamente de cumplimiento o pago. La expresión más correcta sería cumplimiento, pero pago ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué cobra mucha importancia? Porque al menos en el derecho civil italiano la figura más típica de la obligación que tenemos, y podemos decir también que es la figura en la que, con base en la que se ha construido toda la teoría general de la obligación, es la deuda de dinero, o sea, una obligación de una cantidad de dinero. Y obviamente, si la obligación es una obligación de una cantidad de dinero, una deuda de dinero, lo que básicamente se llama como obligación pecuniaria, no cabe duda de que el cumplimiento sería el pago. Así que el pago como cumplimiento de la obligación que tiene por objeto una cantidad de dinero, se ha vuelto como sinónimo de cumplimiento, a pesar de que sería un cumplimiento específico, ya que sería el cumplimiento de las deudas de dinero. Pero como las deudas de dinero constituye, diríamos, como la figura más importante de la obligación y con la base en la que ha sido construida la teoría general de la obligación en el derecho civil italiano, se puede utilizar tanto la palabra cumplimiento, tanto la palabra pago, como si fueran, al menos en este sentido, sinónimos.
Muy bien. Como ya decía, para que se pueda realizar el cumplimiento de la obligación, o sea, para que un hecho se pueda considerar, tenga la consideración de cumplimiento de la obligación, tiene que ser considerado como ejecución exacta de la prestación de vida. Y para que sea una ejecución exacta, tenemos que evaluar cuáles son las características del cumplimiento de la ejecución para que esta se pueda considerar exacta. Y en este sentido, como ya sabemos, la obligación es una relación jurídica y como es una relación jurídica, las características para que exista una ejecución exacta de la prestación de vida son las características que hacen referencia, que conciernen la relación jurídica y también las características que conciernen el tiempo del cumplimiento y el lugar del cumplimiento. Así que podemos decir que para evaluar si existe una ejecución exacta de la prestación de vida, tenemos que considerar tres elementos básicos: la relación jurídica en sí misma, el tiempo en el que tiene que realizarse el cumplimiento, el lugar donde tiene que realizarse el cumplimiento de la obligación. Y hablando a su vez de la relación jurídica, tenemos que distinguir entre la prestación, la figura del deudor y la figura del acreedor. Así que los elementos que tenemos que considerar para que se realice el cumplimiento o pago de la obligación son diversos. Por un lado, la relación jurídica, y en este sentido tenemos que distinguir la prestación, el deudor y el acreedor. Y por otro, el tiempo del cumplimiento y el lugar del cumplimiento. Así que ahora voy a centrarme en cada uno de estos aspectos, ya que solo cuando todos estos aspectos, cuando entendimos todos estos aspectos, podemos establecer cuando estamos delante de un hecho que puede tener la consideración de cumplimiento o pago de la obligación, o de un hecho que en cambio no puede tener la consideración de cumplimiento o pago por no ser una ejecución exacta de la prestación de vida, sino una ejecución inexacta. Y como es una ejecución inexacta, esto no es un cumplimiento, sino un incumplimiento, a pesar de que puede ser un incumplimiento, como ya he dicho, relativo, o sea, no un incumplimiento total, porque el deudor no hizo nada, sino un incumplimiento relativo, porque el deudor efectivamente algo hizo, solo que lo que hizo no se puede considerar cumplimiento de la obligación, ya porque no permite la realización del interés del acreedor, y no permite la realización del interés del acreedor porque no se trata de una ejecución exacta de la prestación de vida, sino de una ejecución inexacta. Porque esto sí, solo la ejecución exacta, al menos según la perspectiva que está recogida en el Código Civil italiano, solo la ejecución exacta vale para la realización del interés del acreedor, que al fin y al cabo es, como ya hemos dicho en la primera sección de este curso sobre derechos de obligaciones, que ya hemos dicho en la primera sección de este curso de derecho de obligaciones, el interés del acreedor es uno de los elementos fundamentales de la obligación, al menos en la teoría de las obligaciones en derecho civil italiano.
Y hechas estas aclaraciones, vamos a ver cuáles son las características para que la prestación, el acreedor y el deudor, el lugar y el tiempo en el que se realizan y en el modo en el que se realiza el cumplimiento, la prestación se puede decir que tenga la consideración de cumplimiento. Y vamos allá por la prestación. Si yo digo que el deudor tiene que cumplir con su prestación, parece como una obviedad, porque no cabe duda de que si existe una obligación, esta obligación tendrá un objeto y este objeto es la prestación de la obligación y no cabe duda de que el deudor tiene que cumplir esta prestación, tiene que realizar esta prestación. A pesar de esto, que parece una obviedad, tenemos unas cuantas reglas en el Código Civil italiano que son bastante importantes y que es importante aclarar para entender perfectamente cuándo estamos delante de un cumplimiento y cuándo no. Primero, no basta que el deudor cumpla con su prestación, sino sirve, según el derecho civil italiano, que al cumplir la prestación, que al cumplir la obligación el deudor preste la diligencia y se habla específicamente de la diligencia del buen padre de familia. ¿Qué significa que se entiende con esta expresión? Es una expresión para decir que el deudor, cuando cumple con la obligación, tiene que prestar una diligencia, que es la diligencia que tendría una persona que cumpliera o que tuviera que cumplir con normalidad. Así que es importante que él tenga la atención en el cumplimiento, que es la diligencia del buen padre de familia. Obviamente esto vale cuando la prestación, la obligación no implica una actividad profesional, porque si se tratara de una actividad profesional, no basta con una diligencia del buen padre de familia, sino que sirve una diligencia un poco más específica que depende obviamente de la naturaleza de la actividad. En este sentido, sería muy diferente, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación de alguien que se compromete en hacer una prestación cualquiera, como por ejemplo la prestación de hacer una pintura o la prestación de un profesional que puede ser un profesional médico, que puede ser un profesional como abogado, porque en este caso, como es una actividad profesional, no basta para que se pueda haber el cumplimiento de la obligación con una prestación de la diligencia del buen padre de familia, sino que sirve una diligencia específica según la naturaleza de la actividad que el sujeto tiene que cumplir. Cabe destacar que cuando hablo de la diligencia, o sea, la diligencia general del buen padre de familia o la diligencia específica en las obligaciones que tienen por objeto una prestación que es una actividad profesional, según la naturaleza de la actividad, no hago referencia específica a la diferencia entre obligación de medios y obligación de
fines, porque esa sería otra cosa. Con independencia de que se trate de una obligación de medio o de una obligación de resultado, no cabe duda de que siempre sirve la diligencia media si no es una actividad profesional, y una diligencia específica si se trata de una actividad profesional en la que se requiere, como ya he dicho, una diligencia específica según la naturaleza de la actividad. Segunda aclaración. Si hay una obligación de dar una cosa determinada, el Código Civil italiano establece que el obligado a dar una cosa determinada lo está también en conservarla con diligencia. Así que si existe la obligación de entregar una cosa, también existe, a pesar de que el título, la convención, el convenio no lo diga expresamente, la obligación de conservarla. Así que la prestación es más amplia de la que puede aparentar si yo observo solo lo que las partes establecieron. Porque a pesar de que las partes pudiesen establecer que la obligación es solo la de entregar una cosa determinada, el Código Civil, la ley misma que establece que también existe la obligación de conservación de la cosa, obviamente con la diligencia, que es la diligencia del buen padre de familia. Así que el que está obligado a dar alguna cosa, lo está también en conservarla. En este sentido se entiende como, para entender muy bien cuál es el alcance de la prestación, no basta con considerar los que las partes pueden haber considerado en el convenio, porque puede que la prestación de la obligación sea más amplia de la que pudiera aparentar simplemente leyendo el convenio, el contrato en el que, del que surge la obligación. Otra cosa, si hay una obligación y esta obligación es obviamente divisible, ¿puede el deudor hacer un cumplimiento parcial y puede pedir que el acreedor reciba el cumplimiento parcial? En ese sentido, tenemos una regla bastante sencilla, y en particular el Código Civil establece que el deudor en ningún caso podrá compeler al acreedor recibir, establece que nunca se podrá compeler al acreedor recibir parcialmente la obligación, a no ser que lo establezca expresamente la ley o exista una costumbre en este sentido. Así que no podrá compelerse al acreedor recibir parcialmente la prestación, a no ser que, salvo que no exista una ley que expresamente admita una prestación parcial, un cumplimiento parcial, o a no ser que exista una costumbre que expresamente admita una prestación parcial. Así que a pesar de que la obligación puede que sea divisible, o sea que se trate de una obligación cuya prestación tiene un objeto que puede ser divisible, no por el hecho de ser el objeto de la obligación divisible, el deudor podrá compeler al acreedor recibir parcialmente la prestación. Así que la regla es que no se puede compeler al acreedor recibir parcialmente la obligación, a no ser que exista una específica norma o una costumbre que lo admita explícitamente.
Y por fin, la última regla que siempre tiene que ver con la prestación de la obligación es la que concierne los gastos. ¿Qué pasa de los gastos que puede ocasionar el pago? Porque puede bien ser que el cumplimiento al momento de hacer el cumplimiento pueden surgir gastos ulteriores. En este caso, el Código Civil italiano establece que los gastos que ocasione el pago tiene que ser a cargo del deudor. Así que serían como gastos ulteriores del deudor. Como ya hemos visto, estas reglas son muy importantes para entender con respecto a la prestación, que es el objeto de la obligación, cuando un hecho se puede considerar, puede tener la consideración de cumplimiento o no puede tener una consideración de cumplimiento. Vamos allá. Y la otra hipótesis en la que tenemos que centrarnos es la persona, la figura del acreedor. No cabe duda de que el deudor tiene que cumplir la obligación ejecutando exactamente la prestación debida en el interés del acreedor. Así que la persona que tiene que, entre comillas, recibir la prestación es el acreedor. Primer problema que se puede plantear: ¿qué pasa si el acreedor en el momento en el que recibe la prestación es incapacitado para administración de los bienes? Así que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué pasa si el deudor, cuando cumple la prestación, la cumple en favor de el acreedor, que en su momento es incapacitado para administrar sus bienes? En este caso, el Código Civil italiano establece que el cumplimiento, el pago, será válido solo en cuanto se hubiera convertido en su utilidad. Así que si el acreedor está incapacitado para administrar los bienes, no siempre el cumplimiento realizado en su favor puede considerarse en el sentido técnico como cumplimiento, ya que tenemos que distinguir dos hipótesis según que este pago que el deudor realizó se hubiere o no convertido en la utilidad del acreedor. En este sentido, cuando el acreedor está incapacitado para administrar los bienes, puede también pasar que, a pesar de que el deudor cumpla, entre comillas, o sea, ejecute la prestación debida, este hecho el legislador puede no considerarlo como un cumplimiento, ya que si no será un válido cumplimiento si no se hubiere convertido en la utilidad del propio acreedor. Así que podemos decir que la regla se puede sintéticamente recoger diciendo que en el caso de que el acreedor esté incapacitado para administrar sus bienes, el cumplimiento será válido en cuanto el cumplimiento se hubiere convertido en su utilidad, en la utilidad del propio acreedor. Primera regla que concierne el acreedor. Segunda regla. No cabe duda de que quién es el acreedor. El acreedor es el titular del derecho de crédito y no cabe duda de que generalmente el deudor tiene que cumplir la obligación en favor del acreedor. La pregunta que tenemos que hacernos es:
¿puede el deudor cumplir la obligación en favor de otra persona diferente? O sea, se pueden dar casos en los que, a pesar de que el deudor cumpla la obligación en favor de un sujeto que es diferente del propio acreedor, el hecho tiene de todas formas la consideración de cumplimiento. Aquí tenemos que decir que puede que sí, y el supuesto en el que pueda que sí es que el deudor pague, o sea, cumpla la obligación no en favor del acreedor, sino en favor de una persona autorizada por el propio acreedor. Así que no cabe duda de que el deudor tiene que cumplir en favor del acreedor, a no ser que exista una persona que sea autorizada, sea por ley, bien por ley o bien por intervención del juez, a recibir el cumplimiento de la obligación, el pago de la obligación. Por ejemplo, un ejemplo que a mi parecer se puede considerar bastante sencillo. Yo puedo indicar al acreedor que me pague a través de una gira bancaria. Si yo digo que me pague a través de una gira bancaria, efectivamente el deudor no cumple la obligación en mi favor, sino en favor del banco. Pero no cabe duda de que en este caso el banco es una persona autorizada expresamente por el acreedor. Así que podemos decir que las personas autorizadas pueden ser autorizadas o bien por el mismo acreedor, ya que es el acreedor que indica al deudor la persona a la que tiene que cumplir la obligación, o bien por la ley. Y esto podría ser, por ejemplo, el caso de un menor. Si el menor tiene un derecho de crédito, no cabe duda de que la prestación tiene que pagarse en favor de la persona autorizada por la ley, y serían los padres que tienen la responsabilidad genitorial y también los poderes, la representación de los hijos. O tercera hipótesis, la persona puede ser autorizada por un juez. Así que el deudor tiene que pagar al acreedor o puede pagar también a una persona autorizada. Y la autorización puede ser una autorización por ley, por el propio acreedor o por el juez. Así que la segunda regla que concierne al acreedor sería que el acreedor es el acreedor como el titular del derecho de crédito o una persona autorizada, bien sea autorizada por la ley, por el acreedor o por un juez. Tercera y última regla que concierne el acreedor. ¿Qué pasa si estamos en un supuesto que se dice de acreedor aparente? O sea, puede que existan circunstancias inequívocas que hagan aparentar como acreedor una persona que en realidad no es el acreedor, pero existen circunstancias inequívocas, diría objetivas, que hacen pensar que aquella persona es el acreedor. ¿Qué pasa si el deudor en buena fe paga, cumple la obligación en favor no del acreedor real, sino de un acreedor aparente?
Obviamente, como se trata de un acreedor aparente, o sea, un sujeto que no es el acreedor, que no tiene en su patrimonio el derecho de crédito, básicamente este hecho tendría que considerarse como el pago de un indébito, o sea, el cumplimiento a una persona que no es el acreedor, así que no sería un cumplimiento o no tendría que considerarse un cumplimiento. En cambio, el Código Civil italiano establece una regla muy diferente de la que acabo de decir, porque establece que en caso de acreedor aparente, o sea, en el caso de que una persona aparezca como acreedor por circunstancias inequívocas y objetivas y el deudor él pague en buena fe, en este caso este hecho, a pesar de que no tendría que considerarse como cumplimiento en sentido estricto, vale como si fuera cumplimiento de la obligación. Así que esta es la tercera regla que contiene el acreedor. El pago, cumplimiento en favor del acreedor aparente cuando hay circunstancias inequívocas. Si el deudor es en buena fe, se considera, tiene la consideración de cumplimiento. Así que no se puede exigir al deudor que pague otra vez al acreedor verdadero. Así que la relación ahora se vuelca entre el acreedor aparente que ya ha recibido la prestación y el verdadero acreedor. Tercer elemento en el que tenemos que centrarnos es el deudor. Ya hemos hablado de la prestación, hemos hablado del acreedor, ahora vamos a hablar del deudor. Aquí tenemos dos reglas muy importantes. Primera, ¿quién es el deudor? El deudor es la persona que tiene que cumplir la obligación, o sea, sería el titular de la obligación en sí misma. ¿Qué pasa si el deudor en el momento en el que cumple la obligación es incapacitado para administrar los bienes? Ya recordamos que en el caso de que el incapacitado sea el acreedor, ya hemos dicho que el cumplimiento, el pago será válido en cuanto se hubiera convertido en su utilidad. Esta misma regla se aplica al caso del deudor. Tenemos que decir que no se aplica al caso del deudor, por el que el legislador italiano adopta una regla totalmente diferente, ya que establece que el deudor, a pesar de que sea incapacitado para administrar los bienes, si cumple la obligación, el cumplimiento siempre será válido. ¿Cuál es la razón? Básicamente se dice, para fundamentar esta norma, que como el cumplimiento es un acto debido, así que es un acto que el deudor tiene que cumplir, es un acto que sí o sí el deudor tiene que hacer, no es relevante que tenga o no capacidad, o sea, la circunstancia que él sea incapacitado para administrar los bienes no quita de valor al cumplimiento de la obligación. ¿Y cómo no quita de valor al cumplimiento de la obligación? Esto significa que el pago realizado por el deudor siempre tiene que considerarse válido. En ese sentido, queda claro que es muy diferente y esto, por ejemplo, no pasa en el derecho civil español, donde la regla es exactamente la misma por el deudor y el acreedor. En el derecho civil italiano tenemos una regla diferente en el caso por el supuesto de que incapacitado para la administración de los bienes sea el acreedor, caso en el que el pago será válido solo en cuanto se hubiera convertido en
mensualidad, o sea, el deudor, ya que en el supuesto de que el deudor sea incapacitado, siempre el pago será válido. Así que no tenemos que considerar si se hubiere o no convertido en su utilidad. Así que la primera regla que concierne el deudor es que a pesar de que el deudor puede que sea incapacitado para la administración de sus bienes, el pago que él realiza siempre tiene que considerarse como pago válido. Segunda regla, para que exista, para que se haya un cumplimiento, es siempre necesario que el cumplimiento sea realizado por parte del deudor o puede ser realizado también por un tercero. Obviamente, la regla general sería que como existe el deudor, que es el titular de la obligación, o sea, el sujeto que tiene que cumplir la obligación, es él el que tiene que ejecutar la prestación debida. A pesar de esto, existe una regla muy importante sobre el cumplimiento o pago por el tercero, realizado por el tercero. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede un tercero cumplir la obligación del deudor? Y si el tercero cumple la obligación del deudor, ¿vale como cumplimiento de la obligación de modo que el deudor queda liberado? Y el acreedor no tiene ninguna pretensión, ninguna otra pretensión. Primero, tenemos que distinguir entre las obligaciones en las que es relevante una calidad específica del deudor, de las obligaciones en las que no es determinante una calidad de la persona del deudor. Dicho de otra forma, con las otras palabras, tenemos que distinguir el caso de las obligaciones que se pueden realizar por otra persona sin que exista un interés contrario del acreedor o si no existe, si existe un interés específico del acreedor para que exija aquella obligación. Ahora bien, si estamos delante una obligación en la que es relevante, en las que tiene relevancia la calidad personal del deudor, no cabe duda de que el tercero nunca puede cumplir la obligación. Así que si yo he contratado, por ejemplo, un importante jugador de fútbol para que juegue en un partido, no puede ir otra persona diferente, ya que yo he contratado a aquel jugador por su calidad, por su profesionalidad, por lo que sea. Así que cuando la obligación es una obligación en la que por lo que concierne el interés del acreedor, tiene relevancia, una calidad específica del deudor, o es indispensable por el deudor que la obligación sea cumplida por el propio deudor, no cabe duda de que el tercero nunca puede llegar a cumplir la obligación y este hecho no puede tener la consideración de cumplimiento. En cambio, en todos los otros casos, o sea, todos los casos en los que por el acreedor, al fin y al cabo, no tiene relevancia que la obligación sea cumplida por el propio deudor o
por un tercero, no cabe duda de que la obligación puede ser cumplida por el tercero. En este caso, según el derecho civil italiano, si el acreedor no tiene un interés específico en que la obligación sea cumplida personalmente por el deudor, no se puede oponer al cumplimiento por parte de un tercero. Así que el tercero, o sea, un tercero cualquiera puede cumplir la obligación. Es muy importante. El cumplimiento por parte del tercero solo se puede realizar en el supuesto de que el acreedor no tenga ningún interés específico y jurídicamente protegido, merecedor de protección jurídica, para que la obligación fuera cumplida personalmente por el deudor. En el supuesto de que exista un interés merecedor de protección jurídica para que la obligación fuera cumplida por parte del deudor, no cabe duda de que el tercero no puede cumplir. En cambio, en los otros casos, no cabe duda de que el tercero puede cumplir. El Código Civil italiano también establece que cuando el tercero, en los supuestos de que el acreedor no tiene ningún interés jurídicamente válido para que la obligación sea cumplida por el mismo deudor, no se puede oponer a que el tercero cumpla con la obligación. Y si él cumple ni siquiera puede oponerse el deudor mismo. Así que no solo que el acreedor tiene que recibir la prestación, sino que también el deudor no se puede oponer a que otro, un tercero, cumpla por él. La única cosa que puede hacer el deudor es manifestar su contrariedad al acreedor. En el supuesto de que manifieste su contrariedad, la única relevancia que tiene esta manifestación de voluntad del deudor, el que quiere oponerse a que el tercero cumpla la obligación, es que el acreedor solo en este caso puede rechazar el cumplimiento del tercero. Ahora bien, puede rechazar el cumplimiento del tercero. Esto significa que a pesar de que exista una manifestación de voluntad del deudor con la que el deudor manifiesta su oposición a que el tercero cumpla la obligación, el acreedor siempre puede recibir, si lo quiere, la prestación por parte del tercero. Así que no puede rechazarla. Y el tercero puede cumplir tranquilamente su obligación. Estas son las dos reglas más importantes que conciernen al deudor. El primero, la primera regla que ya hemos visto sobre el deudor incapacitado, a pesar de que sea incapacitado, puede siempre cumplir y el pago siempre será válido. Y segundo, que puede cumplir el tercero a no ser que el acreedor no tenga interés específico y jurídicamente protegido para que la obligación sea cumplida personalmente por el deudor. En este caso ya hemos dicho lo que es importante saber para establecer cuándo, con respecto a la prestación al acreedor, el deudor, estamos delante de un cumplimiento. Falta solo lo que concierne el lugar del cumplimiento y el tiempo del cumplimiento. Aquí las reglas son bastante sencillas, así que podemos ir bastante rápido. Primero, ¿en qué lugar tiene que cumplirse, la obligación? ¿En qué lugar tiene que cumplirse la obligación? Primero,
en el lugar que está establecido en el contrato. Esto obviamente puede pasar solo en los casos en el que la obligación tiene su fuente en el contrato y en el contrato las partes han establecido también cuál es el lugar donde la prestación tiene que ser cumplida. Así que lo primero es que la obligación tiene que cumplirse en el lugar establecido en el convenio, en el contrato, o sea, en el acto por el que surge la obligación. Obviamente tenemos que considerar normas supletivas por el caso que no exista una indicación específica sobre el lugar en el que tiene que cumplirse la obligación. En este sentido, la ley, el derecho civil italiano establece que si no está establecido el lugar en el convenio, tiene que cumplirse en el lugar que es necesario según la costumbre o exista o según la naturaleza de la obligación. Si a pesar de estas dos hipótesis, estos dos supuestos, no se puede establecer con claridad cuál es el lugar en el que la obligación tiene que ser cumplida, existen tres reglas diferentes. Según cuál es el objeto de la obligación, o sea, según la prestación. Primera, obligación de entregar una cosa determinada. Si la obligación es de entregar una cosa determinada, la obligación tiene que cumplirse en el lugar donde se encontraba la cosa en el momento en el que la obligación surgió. Segunda hipótesis, que se trate de una obligación que tiene por objeto una cantidad de dinero, o sea, una deuda de dinero. En este caso, la obligación tiene que cumplirse en el domicilio del acreedor. Así que es el deudor que tiene que desplazarse hasta el domicilio del acreedor y cumplir en su domicilio. En todos los otros casos, la obligación tiene que cumplirse en el domicilio del deudor. Así que es el acreedor que tiene que desplazarse, ya que el deudor tiene el derecho de exigir que la obligación se cumpla en su domicilio. Haciendo un pequeño resumen de lo que he dicho sobre el lugar. ¿Cuál es el lugar? Primero, el lugar que está establecido en el contrato mismo en el que la obligación surge. A falta de una indicación del contrato, tiene que considerarse la costumbre si existe o el lugar que exige la naturaleza misma de la obligación. Si no existe nada establecido en el convenio y no se puede establecer cuál sea el lugar del cumplimiento de la obligación según la costumbre o la naturaleza de la obligación, se aplican las tres reglas siguientes. Si se trata de cosa determinada, el lugar donde se encontraba la cosa en el momento en que la obligación surgió. Si se trata de una deuda de dinero, el domicilio del acreedor. En todos los otros casos, el domicilio del deudor. Por fin, vamos a la última el último elemento para evaluar el cumplimiento o pago de la obligación, que es el del tiempo. ¿En qué tiempo tiene que cumplirse la obligación? Aquí las reglas es bastante sencilla. Primero, en el tiempo que está establecido en el convenio, en el tiempo que está establecido en el contrato. Siempre tiene prevalencia lo que las partes han establecido en el contrato que es fuente de la obligación.
Obviamente, también en este caso tenemos que contar con unas cuantas normas supletivas, por el supuesto de que el contrato no diga nada sobre el tiempo en el que tiene que cumplirse la obligación. En este caso, si un tiempo es necesario y no está establecido, el Código Civil italiano dice primero que son las partes mismas que tienes que establecerlo, y si las partes no logran establecerlo, también porque no se acuerdan después, el tiempo tendrá que ser establecido por un juez. Así que, ¿cuál es el tiempo del cumplimiento de la obligación? Primero, el tiempo que está establecido en el convenio o en el contrato. Si el convenio o el contrato no establece ningún tiempo, pero un tiempo es necesario para el cumplimiento, este tiempo tiene que ser determinado, establecido por las partes de la relación obligatoria, o en caso de que las partes no logren acordarse, no logren pactar cuál es el tiempo necesario, será un juez. Obviamente, si el contrato no establece un tiempo, ni el tiempo es necesario, esto significa que el acreedor puede exigir inmediatamente por el deudor el cumplimiento de la obligación. Así que estas son las reglas sobre el tiempo del cumplimiento de la obligación según el derecho civil italiano. Y con estos creo que podemos finalizar esta charla sobre el cumplimiento o pago de la obligación, en la que he tratado de aclarecer cuáles son las características a las que tenemos que mirar para evaluar los hechos que tienen la consideración de cumplimiento y lo que no pueden tener la consideración de cumplimiento, y que por esa razón, con lo cual tienen que considerarse como incumplimiento de la obligación, con la consecuencia de que surge la responsabilidad contractual. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente al profesor Vincenzo Barba por esta clase magistral, y nos invitamos a la siguiente clase del profesor Barba, que será el día de mañana, 27, a las 3 de la tarde de Lima. Querido Vincenzo, muchas gracias nuevamente por todo, por esta valiosa clase, y nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias a todos. Hasta mañana.